Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras y estamos leyendo el libro de Lucas. Hoy lo haremos en los capítulos del 16 al 18. Y vamos a meditar y profundizar en la parábola que encontramos en Lucas 18, en los versículos del 9 al 14, llamada la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola está relacionada estrechamente con la que vamos a leer anterior a esta, que están directamente relacionadas. La parábola que aparece antes de esta se llama la parábola de la viuda perseverante y en esta enseña el valor de la importunidad en la oración. En este caso, la parábola que vamos a meditar en este video es la del fariseo y el publicano, en la cual nos enseña el espíritu que debe permear nuestras oraciones. Es decir, la primera parábola nos invita a orar y no desmayar, y esta segunda nos recuerda cómo y de qué manera debemos orar. Ambas deben ser valoradas a menudo por todo verdadero cristiano. Notemos primero que el pecado contra el cual nuestro Señor Jesucristo nos advierte en estos versículos. No es difícil ver esto ya que Lucas nos dice expresamente, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El pecado que denuncia nuestro Señor es el considerarse justo y altivo. Es natural que todos nos consideremos justos. Es la enfermedad familiar de todos los hijos de Adán. Desde el mayor hasta el menor pensamos más de nosotros mismos de lo que deberíamos. Presumimos en secreto de no ser tan malos como algunos y de tener algo para recomendarnos al favor de Dios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, dice el Proverbio 26, y eso es lo que ocurre. Olvidamos el claro testimonio de la Escritura, que dice que todos ofendemos muchas veces, o que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, o qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer. La Escritura nos recuerda nuestra verdadera naturaleza constantemente. Así que la verdadera curación para la enfermedad de considerarse justo es conocerse a uno mismo. Una vez que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos por el Espíritu, ya no hablaremos de nuestra propia bondad. Una vez que veamos lo que hay en nuestros corazones y lo que requiere la santa ley de Dios, morirá la vanidad. Pondremos las manos sobre nuestras bocas y clamaremos, al igual que el leproso, inmundo, inmundo. Notemos en segundo lugar en estos versículos la oración del fariseo, condenada por nuestro Señor. Leemos que dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Un gran defecto sobresale en la superficie de esta oración, un defecto tan manifiesto que hasta un niño lo puede señalar. Muestra una carencia de conciencia del pecado y de necesidad. No contiene ninguna confesión ni ninguna petición, ni conocimiento de culpa ni de vaciedad, ni súplica de misericordia o de gracia. Es una mera relación presuntuosa de méritos imaginarios acompañada de una reflexión poco caritativa acerca de un hermano pecador. Es una profesión orgullosa, magnánima, sin nada parecido al arrepentimiento, sin nada de humildad y por lo tanto carente de amor. En resumen, difícilmente merece ser denominada incluso una oración. No se puede concebir un estado del alma tan peligroso como la del fariseo. Nunca están los cuerpos de los hombres en unas condiciones tan desesperadas como cuando actúan en él la gangrena y la insensibilidad. Nunca están los corazones de los hombres en una situación tan desesperada como cuando no son sensibles a sus propios pecados. Aquel que no naufraga en esta roca debe tener cuidado de medirse según sus vecinos. ¿Qué significa que somos más morales que otros hombres? Todos somos viles e imperfectos ante los ojos de Dios. Job 9:3 dice que si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Así que recordemos esto, en todo nuestro examen de conciencia, no tratemos de compararnos según el patrón de los hombres. No miremos nada más los requisitos, no miremos nada más que los requisitos de Dios. Eso es donde nosotros debemos colocar nuestra mirada. Aquel que actúa sobre este principio nunca será un fariseo. También notemos en estos versículos la oración del publicano que recomienda a nuestro Señor. Esa oración era en todo opuesta a la del fariseo. Leemos que dice de él, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios,
sé propicio a mí, pecador. Nuestro Señor mismo estampa su sello de aprobación sobre esta breve oración. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Salir de palabras como nosotros, nuestro, nos, para caer en el yo, mi, me, es dar un gran paso al cielo. El no mirar el pecado de otros, sino que mirar nuestro propio pecado, nuestra relación con Dios. Hay que establecer una oración humilde, una oración que pone el yo en el lugar que corresponde, como alguien necesitado del Señor. El publicano confesó claramente que era un pecador. Este es el verdadero ABC del cristianismo salvador. Nunca comenzamos a ser buenos hasta que somos conscientes de que somos malos y lo reconocemos. Por otro lado, fue una oración humilde, una oración que pone el yo, insisto, donde corresponde. También vemos que este publicano lo que más deseaba era misericordia y se revelaba la fe en la misericordia del pacto de Dios, incluso por muy débil que fuese. La misericordia es lo primero que debemos pedir en el día que comenzamos a orar. Debemos pedir misericordia, debemos pedir gracia diariamente ante el trono de la gracia hasta el día en que partamos a la presencia del Señor. Por último, la oración del publicano procedía de dentro de su corazón como un corazón necesitado. Fue profundamente movido a pronunciarla. Se golpeaba el pecho como alguien que sentía más de lo que podía expresar. Esas oraciones son las que deleitan a Dios. Un corazón quebrantado, contrito, no será despreciado por él, dice el Salmo 51:17. Así que estas cosas penetren en nuestros corazones. Aquel que ha aprendido a ser consciente de sus pecados tiene gran razón para ser agradecido. Nunca estamos en el camino de la salvación hasta que sabemos que estábamos perdidos, destrozados, llenos de culpa y desesperados. Así que feliz verdaderamente aquel que no se avergüenza de sentarse al lado del publicano cuando nuestra experiencia esté a su altura. Podremos tener esperanza de haber encontrado un lugar en la escuela de Dios. Notemos que en estos versículos, por último, lo mucho que nuestro Señor alaba la humildad. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El principio que se establece acá se encuentra tan frecuentemente en la Biblia que deberíamos grabarlo profundamente en nuestras memorias y corazones. Por lo menos 3 veces encontramos en los evangelios que nuestro Señor emplea las palabras que tenemos entre nosotros. Evidentemente, quiere hacer hincapié en que la humildad es una de las primeras y principales virtudes del carácter cristiano. Fue una virtud sobresaliente en Abraham, Jacob, Moisés, David, Job, Isaías y Daniel. Debería ser una de las virtudes sobresalientes de todos los que profesan servir a Cristo. No todo el pueblo de Dios cuenta con ciertos dones o dinero. No todos llamados a predicar, escribir, ocupar un lugar dentro de la iglesia, sirviendo, pero todos son llamados a ser humildes. Todos son llamados a orar. Una virtud al menos que debe pertenecer al creyente desde el más pobre hasta el más rico y desde el que menos sabe hasta el que más sabe. Eso es la humildad. Así que dejemos este pasaje con un profundo sentido de gran ánimo que proporciona a todos los que son conscientes de sus pecados, que claman a Dios pidiendo misericordia en el nombre de Cristo. Quizás sus pecados hayan sido muchos y grandes, quizás sus oraciones parezcan débiles o vacilantes o inconexas o pobres, pero recordemos al publicano y tengamos valor. Una oración sencilla, una oración corta, pero que nace y sale desde lo más profundo de su corazón. Así, nuestro mismo Señor Jesucristo elogió su oración y está sentado a la diestra de Dios para poder recibir justamente a pecadores que exclamen la necesidad de misericordia. También creo que es bueno recordar en este día, como dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama.